Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy les traigo un tema un poquito raro, un poquito extraño, pero es en conmemoración pues de la Semana Santa y qué mejor del Viernes Santo. Ustedes saben que todos los viernes tenemos un tema referente a Alemania. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se celebra el Viernes Santo y en general la Semana Santa, la Cuaresma, etcétera, etcétera, en Alemania. Pero no solamente es en Alemania, vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con la celebración de la Cuaresma o Pascua, mejor dicho, como es más conocida, tanto en Alemania, Europa y hasta Estados Unidos. Vamos a irnos en un viaje hasta incluso el lejano Egipto para rememorar de dónde vienen muchas costumbres que hoy en día utilizamos. Bien, la idea entonces del video es eso, pues encontrar el origen de la Pascua, de la celebración de la Pascua. ¿Por qué se celebra la Pascua en esta época? En muchos países, y no tanto la muerte de Cristo como solemos hacer los latinos, por lo menos yo como dominicana, pues solemos utilizar, o mejor dicho, celebrar en esta semana la muerte, resurrección, pasión de Cristo en general. Pues como pueblo altamente católico, que es el pueblo dominicano, pues esta semana para nosotros es la semana más importante de todo el catolicismo. Sin embargo, cuando yo llegué aquí a Alemania, y sé que le ha pasado a muchísimos extranjeros que han llegado aquí desde Latinoamérica, desde España también, porque obvio, si están mirando el video es porque son de habla hispana, ¿verdad? Entonces se encontraron con la sorpresa, yo digo que sorpresa porque para mí fue una sorpresa, el saber que en otros países en esta misma época celebran la Pascua o la Semana Santa de una manera muy diferente a como yo estuve acostumbrada toda mi vida, mi niñez, etcétera, etcétera. Bien, voy a comenzar entonces haciendo un poquito un recuento de cómo se celebra la Semana Santa en República Dominicana, que es mi país de origen, y en Latinoamérica más o menos en general. En esta semana, como ya les comenté anteriormente, nosotros celebramos la muerte de Jesucristo. Abarca los 40 días que vivió Jesucristo antes de llegar a la cruz, al Calvario. Es como es el origen en realidad y lo que celebramos mayormente pues los latinos. La época pues del ayuno representa esos 40 días que Jesús ayunó también de igual manera y etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender en eso. Las que quieran saber un poco más, las que no estén familiarizadas con el rito católico o cristiano, pues lo pueden buscar en internet y empaparse un poquito más. Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Y hay quien no sepa eso? Pues claro, hay millones de personas en el mundo entero, mis amores, que no son católicos y que ni siquiera conocen bien el origen y de la religión católica y sus ritos, etcétera, 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 ¿verdad? Bien, entonces, también hay un gran grupo de cristianos. Los cristianos no son católicos, no es lo mismo. No es lo mismo ser cristiano. Los cristianos son las personas que creen en Jesús, mas no creen en la Santa Trinidad. Los católicos sí, creen en el Padre, creen que Jesús es hijo de Dios, hijo directamente carnal de él y de la Virgen, y creen pues en la Virgen y tienen un culto a la Virgen, a la Virgen María. Los cristianos no, los cristianos creen en Jesús, pero no creen en la Virgen, no adoran a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo decir soy cristiano a soy católico. ¿Okay? No es lo mismo. Y también hay un gran número de musulmanes en el mundo entero que creen en Jesús como profeta, pero no como hijo de Dios, otra vez lo mismo. Hay hindúes que tampoco creen nada de esto, y bueno, budistas, bueno, de todo, de todas las religiones del mundo. Por eso hago esa pequeña aclaración, aunque yo sé que la mayor parte de las personas que estén mirando en este video por primera vez, las primeras visitas del video pues serán personas que están suscritas a mi canal y pues están más relacionadas o familiarizadas con la religión católica como latinas al fin, que en su mayoría pues los latinos somos católicos. Ok, entonces vamos ahora a pasar a cómo se ve o se celebra la Pascua aquí en Alemania, ¿no? Bien, la Pascua tiene dos vertientes, se celebra de dos formas diferentes. Una es la común y corriente católica, como ya les comenté anteriormente, porque Alemania es un estado laico, porque el estado no está regido por la religión, sin embargo es altamente católico. Católico y cristiano. En Alemania rigen tres religiones fundamentales, que es la católica, la cristiana, en su mayoría evangélicos, y los musulmanes. Hay una gran población musulmana. Primero se estima, según el último censo, que el 30% de la población alemana
proviene y tiene su origen de turcos. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se trajeron muchos turcos y polacos a trabajar en construcción para reconstruir el país otra vez después de la guerra. Y se le dieron asilo e incluso nacionalidad alemana en esa época a los turcos. Por lo tanto, eran una gran mayoría, una inmensa mayoría, sobre todo eran hombres, ¿no? Y se casaron con muchas alemanas y así reconstruyeron en gran parte pues el país. Pues por lo tanto, en agradecimiento a ese gesto, los alemanes acogieron de forma bastante cercana a los turcos y por ende su religión, costumbres, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Quien esté viviendo aquí sabe perfectamente que en cada esquina aquí hay un turco. Y bueno, pues por ende, pues sí, el Islam también fue abrazado y aceptado y respetado por los alemanes a raíz de eso. Bien, pasando entonces al tema de la Pascua, como les dije, lo celebran de dos maneras. Una es la común y típica, como ya les dije, forma católica en la que la celebramos los latinos, que, bueno, pues celebrando, ayunando, muchas personas que son fervientemente católicas, porque no es lo mismo decir yo soy católico porque lo practiques, o soy católico porque me bautizaron de chiquito y punto, y jamás he vuelto a la iglesia o voy de vez en cuando. Bueno, son dos cosas muy diferentes. Bueno, los católicos fervientes pues celebran esta época ayunando durante todo el día, hasta la puesta del sol. Y ya en la noche pues se permiten comer. Hacen los 40 días de ayuno. Durante la época también del ayuno no consumen carnes en los momentos en los que pueden comer, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez no me voy a extender pues en ese tema. Las que quieran saber más todavía de lo que es el rito católico ferviente en cuanto a la cuaresma, pues pueden investigar por su parte. Para eso está internet. Bien. Y está la otra parte que celebran yo no diría que es la cuaresma, no es tampoco la resurrección de Cristo ni nada de eso. Más bien es la Pascua, celebran la Pascua. Esto conlleva tres elementos principales. Primero, celebran la llegada de la primavera. Segundo, utilizan lo que son los huevos de Pascua, que por lo regular son huevos pintados y de colores. Vamos a ver en lo adelante a qué se debe, de dónde viene esta costumbre. Y en realidad, ¿qué simbolizan cada uno de ellos? Y también está presente siempre el conejo de Pascua. Es algo porque muy común. En esta semana se llama Semana de Ostern, en alemán, que significa Pascua, Semana de la Pascua. Lo mismo que es en inglés Easter. No sé si lo estoy mencionando muy bien, pero Easter es lo mismo. Celebran exactamente lo mismo. Bien, ¿cómo celebran esto? Bien, el domingo de resurrección, que para nosotros los católicos es el día en que renace o resucita Jesús, pues para esta celebración de la Pascua se celebra escondiendo huevos de chocolate, por lo regular, para que los niños lo busquen. Se les dice a los niños que estos huevos los ha dejado de regalo el conejo de Pascua. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver huevo con conejo? Los conejos no ponen huevos. Y luego viene una comida muy grande, muy copiosa, donde por lo regular se consume carne de cerdo. Lo que se hace hoy en día, bueno, hace ya más de 200 años. Hasta aquí todo muy bien. El que esté aquí en Alemania pues sabe perfectamente que así es todo esto. Pero, ¿a qué se debe? ¿Por qué se mezcla huevos de colores, conejo, en la semana en la que también muere Jesús? ¿No? Siempre es la misma semana, no tiene otra fecha, no se celebra en otra fecha, es lo mismo. La celebración de la Pascua en esta forma, con huevos, etcétera, etcétera, viene desde hace muchísimos siglos. Aproximadamente se estima que desde el año 1500 los judíos celebraban la salida de Egipto y hacían un rito en estas épocas del año comiendo hierbas amargas para simbolizar recordar lo que era la salida pues de la esclavitud que vivieron el pueblo judío por muchos siglos a manos del pueblo egipcio. Bien, los judíos además tenían, aparte de ser el pueblo elegido de Dios, y fueron los que iniciantes o principiantes en todo lo que tiene que ver ritos monoteístas, adorando a un único Dios, y además también pues los grandes profetas como fue Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, pues provienen del pueblo judío. Por lo tanto, todas las costumbres que hoy en día tenemos, tanto la religión católica como parte cristiana, pues proviene de ahí, del pueblo judío. Por eso siempre se toma como referencia de punto inicial el pueblo judío. Bien, como ya les dije, más o menos a partir de esa fecha se comenzó a celebrar ya de forma
fija todos los inicios de la primavera este ritual, comiendo hierbas amargas, como les dije. Bien, entonces también se solía ofrecer en ofrenda un cordero. Un cordero en agradecimiento pues a Dios, que ellos le llamaban Yahvé pues en ese momento, para agradecerles que los haya ayudado a salir del yugo y de la esclavitud. Bien, entonces, todas esas costumbres al pueblo judío después, con los años, con los siglos, esparcirse en el mundo entero, pues llevaron estas costumbres y estos ritos a todas las partes del mundo. Una de las partes que más primero comenzaron a utilizar este tipo de ritos fue en Inglaterra con el inicio de lo que es el Easter. Mezclando una cosa con otra, llegaron al momento en que mezclaron la época en la que moría Jesús con la época en la que ellos celebraban el inicio de la primavera. La palabra Easter en inglés y Oster en alemán venido del culto a la diosa Istar. Por eso Easter en inglés. En alemán se llama Ostera. La diosa Ostera, que es la diosa de la fecundidad, la diosa de la primavera, la diosa del renacimiento, pues en honor a ella se hacía este culto. En Egipto era también llamada Isis. Todo el mundo la conoce, la diosa Isis. En Babilonia fue conocida esta diosa como Istar. En Fenicia se conocía como Astarte. En Grecia se conocía como Eostre. También una definición o acortamiento se llamaba Eos, para referirse a esta diosa. Pero también en Roma se conocía como Venus. En Grecia también se llegó a conocer como Afrodita, mezclando lo que era Eos con Afrodita. Más o menos mezclaban la misma diosa en uno. Y los judíos conocían esta diosa como Astarot. Ya luego entonces, cuando los judíos llegan a América, traen entonces esa clase de cultos. En Egipto entonces se solía ofrendar a esta diosa, a la diosa Isis, una especie de huevos. Los huevos significan la fecundidad, el renacimiento y también la abundancia. De igual manera, el conejo era el símbolo egipcio por excelencia de la fecundidad. De ahí viene entonces el rito a Isis, Istar, Astarot, Ostera. Es exactamente la misma diosa con diferentes nombres según la cultura, el país, los milenios que hayan pasado entre uno y otro, pero es lo mismo. Es la diosa de la fecundidad, de la abundancia, y se le ofrendan siempre huevos, huevos de colores o coloridos simbolizando el arco iris, el renacer o llegada de la primavera. Se celebra siempre en esta época. Y claro, y por supuesto, como ya les dije, desde tiempos de Babilonia, Fenicia, Egipto, el conejo es símbolo de fecundidad, de prosperidad. Por lo tanto, entonces viene a formarse en todo junto pues el culto a la diosa, el culto a la primavera, ofrenda de huevos, huevos de colores simbolizando el arco iris, el conejo que trae los huevos, o sea que trae la fecundidad. Ese es en definitiva el verdadero origen de la celebración del Easter o Oster. Por eso entonces esos símbolos. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la muerte de Cristo, con la celebración de la Pascua? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Con los años, con los siglos, han ido mezclándose una cosa con otra, como ha pasado con muchísimas cosas que son costumbres, que son ritos milenarios antiguos. Recuerden que el catolicismo y el cristianismo como tal es una religión nueva, relativamente nueva. Pero el mundo como tal tiene miles y miles de años y han existido religiones politeístas más tiempo que la religión monoteísta en realidad. Es obvio pensar que todos esos ritos a dioses que hoy en día son llamados paganos no desaparecieron en lo absoluto en ninguna cultura del mundo. Simple y llanamente fueron traídos de cultura a cultura, de religión en religión y adaptados a el momento y a la religión que tocara vivir en su momento. Pasó lo mismo con la religión católica a la llegada de los españoles a América. Pues los españoles tenían su cultura y también los africanos. Pues los africanos, cuando les obligaron a aceptar el catolicismo, lo que hicieron fue disfrazar sus dioses africanos con nombres de santos católicos
para seguir adorando pues su costumbre que ellos tenían y no ser pasados por la espada o muertos por no aceptar la religión católica. Pasó lo mismo pues con los indígenas. Ellos tenían sus dioses indígenas y cuando se les obligó a aceptar el catolicismo, pues simple y llanamente ellos cambiaron el nombre. Por eso que hoy en día hay muchas santos que tienen un doble nombre. Existe por ejemplo lo que es la santería. Eso lo puedo tratar en otro tema si es que les interesa que yo hable más de este tipo de temas. El día de hoy me voy a concentrar en lo que es Pascua, etcétera, etcétera, pues por el día, por la fecha, etcétera, etcétera. Si les interesa lo dicho, pues me lo dejan debajo en los comentarios que hable más de este tipo de temas, por ejemplo. Bien, entonces en la santería pues se hace lo mismo. Se disfrazan nombres de santos con nombres de dioses africanos paganos, como por ejemplo Santa Ana es en la santería Anaísa. Por ejemplo, esa es simplemente una pincelada y voy a dejar el tema ahí. Lo dicho, si quieren que hable más del tema, pues le hago un video aparte de esas cosas. Bien, para concluir entonces con el video, la celebración de la Pascua no tiene absolutamente nada que ver con huevos, etcétera, etcétera. Si usted lo quiere celebrar de esa manera, bueno, pues ya es decisión de cada persona lo que quiere hacer, cómo quiere criar a sus hijos, si quiere inculcarle esta costumbre y decirle pues estas cosas, pues ya eso es de decisión pues de cada persona, ¿no? De cada quien. En mi opinión personal, pues yo no celebro esta clase de cosas extrañas porque sé el origen que tienen y no comparto pues esa teoría, esa religión, vamos a decir, ¿ok? O sea, yo no celebro a ninguna diosa ni nada de eso. Dios en mi casa, yo. Bien, mis amores, yo espero que el tema les haya gustado y ya será pues hasta la próxima. Bye.